con la mano en la Bien, boca. bueno, saludarlos a todos y todas. Hoy somos eh, Y en la figura no la parece. misma cantidad de nenas que de varones, por lo que estoy viendo ahí. Le voy a sacar, Este, le voy a sacar una por, foto de que Juanjo, que hace tiempo que nos comunicamos por las redes y por otros lados, hoy pudiste conectarte. Él está Contame dónde estás. En La Coruña, en Galicia, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Está en España, tenemos un corresponsal español. Tenemos un corresponsal español que nos está viendo de allá y bueno, no nos conocemos con Juanjo, pero nos conocemos. No nos conocemos, pero nos conocemos porque eh, creo que la conexión nuestra es con la del programa de Abel, con la telaraña, ¿estamos de acuerdo? Sí, la telaraña. Y ahí Formamos después parte de... cuando yo enganché los podcasts míos, seguiste los audios también. Sí, muy bueno todo. La verdad que sí. Sí, sí. Así que está una alegría enorme que nos estés ahí acompañando. Si escuchás los audios y has visto más o menos cómo es mi modalidad, me gusta siempre que hay gente acompañándome, hacer como una ronda de ver cómo estamos, cómo nos sentimos y en qué andamos, para arrancar todos con una sincronización y un sentir similar y por lo menos saber en qué andamos. Y tal, ya que estás vos ahí, que es la primera vez y que por suerte nos podemos comunicar y verte, si querés arrancar vos, contarnos cómo andás y eso. Bueno, sí, cómo no. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches. Acá, hoy es el primer día en este país de desescalada, ¿no? Entrando lo que se viene a denominar como la nueva normalidad, bueno, entre comillas, ¿no? Y estamos entrando en la fase 2 que implica que hay libertad de movimientos, en ciertos, con restricciones, el uso obligatorio de la mascarilla, y bueno, y después de prácticamente 2 meses, ¿no? 2 meses de esta situación, que es mundial, ¿no? Bueno, aquí a nosotros en este país, la verdad que, como igual que en Italia, ¿no? Y otros países del mundo también. Pero bueno, por los que nos ha tocado a nosotros, aunque Galicia no ha sido la comunidad más afectada, pero evidentemente nos ha afectado, ¿no? El resto del Estado español también ha sido muy afectado, ¿no? Y bueno, hemos pasado miedo, incertidumbre, angustia. Realmente han sido momentos difíciles. No ha sido fácil. Pero eh, hay algo que sabíamos, bueno, los que teníamos que mantener la calma y que el miedo eh, era contraproducente, ¿no? Y aunque en momentos de incertidumbre no es fácil, porque esto es fácil decirlo, pero claro, uno puede decir, sí, pero no aporta nada. Hubo un momento incluso que con mi familia dejamos de mirar las noticias, de, de, de mirar los medios o de recibir cierta información porque estábamos saturados y nos dábamos cuenta que era contraproducente, porque no te aportaba nada, incluso te aportaba en negativo. Más que aportarte algo positivo, te aportaba, porque llegó un momento que ya teníamos mucha información y que en vez de darnos las malas noticias no nos aportaban nada bueno, al revés, nos estaban como inmunodeprimiendo. Entonces, pero bueno, el confinamiento también fue bastante duro, ¿cuánto? Casi 50 días, ¿no? 52 días confinados que no podíamos salir. Bueno, yo nunca dejé de trabajar, eh, es una suerte, pero también al principio uno cuando iba a trabajar sentía por momentos sentía cierta angustia, ¿no? Cierto miedo.
como reza aquel viejo proverbio, ¿no? Que dice, valiente no es aquel que no siente miedo, sino que aquel que tiene voluntad de vencerlo. Realmente había que tener esa voluntad, ¿no? Porque salías y bueno, y no sabías si hasta qué punto estabas expuesto, no sabíamos, porque la verdad, si estaba en las superficies tan así, si estaba realmente en todos lados, bueno, fue complicado. Ahora podemos decir que estamos saliendo. Hay una enseñanza que tal vez nos ha dejado todo esto, es de la importancia que tiene cada uno como tomando conciencia en sus actos, ¿no? En el día a día, en la educación, en la empatía, en la ayuda mutua, en los pequeños actos que son fundamentales, que son granitos de arena que hacen una montaña, ¿no? Que es el todo. Y bueno, nos ha dejado muchas enseñanzas y bueno, en lo personal no ha sido, yo creo que todos en mayor o en menor medida la hemos pasado bastante mal, pero bueno, acá estamos. Y nada más, es de momento. Gracias, Juanjo. La verdad que tremendo que tenerte acá y sobre todo que estás allá en un lugar tan importante en estos días. La verdad que está bueno tener una mirada de cómo están viviendo ahí, ¿no? De cómo están pasando, que sí, que ha sido bastante fuerte. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vos. Y levantó la mano. Laura, sí. Hola, ¿cómo estás, Juanjo? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Sos gallego o sos uruguayo? Porque hablas raro. No termina de cerrarme de dónde eres. Bueno, a ver, levo 18 anos nesta terra e son galego, pero nací en Uruguai. Yo soy uruguayo, nacido en Montevideo, fillo de galegos, el que no, pienso que allá entre italianos, gallegos, polacos, judíos, armenios, rusos, bueno, afros, ¿no? O sea, es la miscelánea, ¿no? De lo que somos los uruguayos. Pero como Además, dije tenés un antes, cantito del interior de Uruguay. tengo cantito galego ya. Ah, bueno, está Sí, bien. ya tienes. Soy, soy montevideano del barrio Buceo, Bien. pero entre Buceo y Malvin Norte, nací y crecí. Pero, pero como te dije antes, que les dije buenas noites, Sí, lo vi, por y, eso me llamó la atención. y ya te digo, levo 18 anos acá en Galicia, y aparte de falar en galego, y tengo también este, a cantiga galega, ¿no? El cantito galego también. Y el orgullo también se ve que lo tenés. Bueno, Sí, sí, sí. mi hijo es nieto de un gallego de Coruña y ahora está viviendo en Cala de Mijas, cerca de Málaga, de Marbella más bien, de donde trabaja. Y bien sabrás tú que ahí fue el lugar donde España estuvo más afectado, Sí, toda la parte de Málaga. Y mi hijo dice que él le atribuye mucho el tema de la higiene, de que no son muy prolijos con eso, que no son muy cuidadosos con la parte de la higiene como los uruguayos y otros países como Suecia. Como que sí. tenemos una prolijidad que ya la traemos, que es diferente. No sé qué opinas al respecto. Creo que esto hay algo que sí, en los hábitos, eh, y porque viene por ahí, claro. eh, Justamente hay algo que no sabíamos. Entonces, posiblemente, claro, es fundamental. Esos hábitos son fundamentales. Ahora, claro, aquí
se están extremando las medidas de higiene. En todos los sitios hay ¿cómo se llaman estos? Alcohol en gel. Alcohol en gel, hidroalcohol, alcohol en gel, en todos los sitios, o sea. Y claro, al principio no estábamos preparados, realmente, sí. Por supuesto que sí, que hay algo de eso, sí. Ahora pienso que como pueblo, en su conjunto, hemos hecho las cosas bien al final, porque hemos escarmentado, ha sido muy duro, ¿eh? Realmente no ha sido fácil, pero Bueno, eh, un gusto sí. conocerte. Lo mismo, Laura, encantado. Gracias. Laura, ¿vos cómo estás? ¿Cómo arrancás hoy? Yo estoy muy bien, estoy muy optimista. Confío en que esto va a ser un aprendizaje para todos. Sé que acá en Uruguay estamos muy cómodos con respecto a otros países y bueno, que se están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, y que también creo que tiene que ver mucho con que ahora ya estamos como pasando y trascendiendo el miedo, que es una de las pandemias peores de la humanidad. Eso, estoy muy bien, gracias. Mañana me voy a encontrar con mis amigos que hace mucho que no los veo, Alicia y Miguel, así que bueno, feliz de ese encuentro y celebrándolo desde ya. Muchas gracias. Gracias, Laura. Mara, ¿quién es? Mara no la tengo reconocida. Vamos a sacar el silencio. Hola Fabián, yo ya estuve en otras charlas, lo que pasa que la foto no me favorece ahí el termo y el mate. Yo ya Por la estuve en cara te otras charlas. sacaba. Por una cuestión de tiempos entré en la computadora de mi hija y bueno, para que no aparezca la foto de ella puse el termo y el mate. Está bien. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, soy de las que siempre tuvo que trabajar, no tuve otra alternativa y bueno, yo bien, expectante y esperando mejores noticias. Y bueno, esto es todo un aprendizaje sin duda, desde lo más chiquito hasta lo más grande, es todo un aprendizaje. Y bueno, acá estamos en estas para aprender un poco más. Bien. Alicia y Miguel. Miguel y Alicia. Bueno, acá estamos, somos 4. Alicia, el mate, el fuego, yo. Y estamos realmente deseosos de vivir otra experiencia y de escucharte y de compartir y de tratar de seguir construyendo juntos esta historia que no sabemos cómo termina, casi que tampoco sabemos cómo empezó, pero lo único que sabemos es que hoy es lunes y tenemos un desafío lindo para compartir. Así que en eso estamos. Acá digo, poniendo en práctica eso que sabemos de que el pensamiento es creador, ¿tá? Entonces esto de cambiar el relato urge. Y bueno, haciendo unas las palabras que acaba de decir Miguel, ¿no? O sea, esperando, mucha expectativa para las 8, para juntarnos, para encontrarnos, para escucharte y construir juntos lo que realmente queremos. Gracias. Abrazo a todos los que veo y los que no veo. Gracias a ustedes también. Bueno, a los que estamos ahora, también hay gente conectada en Facebook, al que les mando un saludo. Como siempre les digo, después les contesto los mensajes.
Si me ven que estoy mirando para otro lado es porque tengo una pantalla con unas notas, y voy viendo ahí. La idea de hoy era hablar un poco eso de, yo le llamo el intelecto saludable, que tiene un poco que ver con la inteligencia emocional y con todo lo que tiene que ver con el saber, el otro saber que muchas veces dejamos de relegados, pero las palabras de Miguel me hicieron arrancar por otro lado, y es eso que dijo de que solo sabemos que es lunes y no sabemos más nada. Y quizá eso también es uno de los grandes aprendizajes, o sea, ¿qué nos impedía a nosotros antes de todo esto tener esa mirada, ¿no? De saber que solo es lunes y que no sabemos qué iba a pasar. Tantas veces que hablábamos o que leímos o que compartimos esa idea de que a estar abierto a las posibilidades y vivir el presente, creo que otra de las cosas importantes que dejó esta situación es eso, ¿no? Es que se puede vivir el presente, se puede vivir sin pensar más allá del lunes, se puede vivir con el diario del lunes también, hoy, lunes, pero se puede, o sea, no pasa nada si solo me preocupo, me ocupo del presente, ¿no? Si me ocupo solo de este presente que estoy viviendo ahora, puedo seguir viviendo. Y tuvimos que experimentar una situación como esta para darnos cuenta de que sí se puede vivir de esa manera. Y que quizás uno de los grandes aprendizajes es cuando empecemos a salir y a construir esa nueva realidad, no olvidarnos de esto, ¿no? De que no pasaba nada si nos ocupábamos solo del día a día, y bueno, y que cada día es un desafío, y que cada circunstancia que vemos y que nos pasa es de ese día, y el otro día arrancamos de cero, ¿no? Entonces, viviendo el presente, no ha pasado grandes cosas, ¿no? Si bien, como decía Juanjo, hay mucho miedo en algunos lados y que es real porque hay realmente situaciones complicadas, yo siempre he dicho en todas estas charlas que acá la idea no es negar nada, pero que algo sea complicado, que sea importante o que sea peligroso no quiere decir que yo tenga que vivirlo de una manera catastrófica o de paranoia. Entonces, esa es como el gran eje de estas charlas, ¿no? Tratar de cambiar ese relato de que hay que vivirlo como que está en esa fase, como lo venimos hablando, en esa fase de defensa, ¿no? De estar permanentemente en estado de alerta, de miedo, de pánico. Hoy justo me pasó una situación muy particular arriba del ómnibus, donde fue realmente increíble. Yo iba en el ómnibus y iba una mujer sin tapaboca, y era la única mujer sin tapaboca, a mi parecer, y la mujer empezó a gritar, otra mujer empezó a gritar de que ella iba sin tapaboca, y que iba sin tapaboca, y que nos iba a matar a todos, hacía los gritos en el ómnibus. Entonces yo me puse a pensar, si todos estábamos con tapaboca, era muy difícil que esa mujer contagiara a alguien si todos estábamos de tapaboca. En cierto punto no, era ilógico, podría reclamarle a la mujer de que no cumplía las normas como todos, pero el gran motivo de su discusión era que estaba en riesgo de vida. Y en un momento yo dije, bueno, pero si estás en riesgo de vida, bajate del ómnibus. Es como que hemos llegado, y que es el tema de hoy, a un estado en donde no pensamos lo que hacemos. Actuamos desde el instinto, desde la reacción, que es el tema que a mí me ocupa hoy en día, sin ponernos a pensar un minuto si lo que estamos haciendo tiene un sentido, más allá de
del otro, ¿no? Entonces, en un momento el chofer le dice, señora, yo no puedo, no tengo potestades de bajar a nadie del ómnibus. Y dice, bueno, llame a la policía, le dice. Entonces yo agarré y me fui para el fondo. Y en el fondo había un policía sin tapabocas del ómnibus. Entonces fue como, y el policía, claro, medio escondido, porque lo único que faltara era que la mujer lo agarrara y diera al policía ese tapabocas, y ahí yo no sé qué le podría haber pasado a la señora. Y tal, al final yo me quedé ahí en el fondo y estaba escuchando música y eso, y nada, me quedé, no sé en qué terminó todo, pero fue realmente una situación muy, muy estresante, incluso para los que el resto de las personas, ¿no? Entonces, nada, es como que estamos viviendo en permanente, viendo al otro o a la otra persona como una amenaza, ¿no? Y es algo que, si lo empezamos a hacer pensamiento, como dijo Alicia, vamos creando esa realidad, vamos creando una realidad en donde salgo de mi casa y todo es una amenaza, todo es un peligro de vida. Entonces es natural que la gente reaccione de esa manera. Yo podría agarrar y haber dicho, pero mirá, esta mujer, pero si yo me pongo a pensar, y por suerte no lo hago, pero si yo sé, porque más o menos tengo una noción de cómo están funcionando los medios de comunicación y las noticias, es natural que haya reacciones de ese tipo, es natural. Entonces, nada, la idea es tratar de cambiar esa forma esa forma de reaccionar, y que eso no impida y que no quita que uno niegue la realidad. Al contrario, pararse del otro lado de la reacción hace todo lo contrario, hace que yo pueda observar de una forma distinta lo que está pasando en realidad y tomar mis decisiones desde un lado más de control. Yo me gustaría arrancar la charla hablando de lo que es el inconsciente biológico, que es más o menos lo que ha venido teniendo presencia en todas estas charlas, en relación a que es cuando el inconsciente biológico, Jung hablaba del inconsciente colectivo, y él decía que el inconsciente colectivo era eso que actuaba cuando no actuaba el consciente, o sea, cuando no estábamos en conciencia. Entonces, cuando vivimos en automático, empieza a actuar el inconsciente colectivo que decía Jung, y luego, con el tiempo, otros estudiosos y profesionales empezaron a notar que existía lo que se llama el inconsciente biológico, que es cómo nos regimos nosotros, porque somos un ser biológico, somos un animal que tiene la diferencia de que uno puede tener conciencia y decidir sobre su realidad. Y cuando no nos ponemos en esa situación de conciencia, empieza a actuar el automático, el inconsciente biológico, y el inconsciente biológico tiene dos formas de actuar, que lo vimos hablando, que es o me defiendo o ataco, o tengo miedo o tengo control. No hay otra forma, no hay otra manera, si lo vemos en todos los ámbitos de la biología, no hay otra forma de actuar de parte de los animales, de parte de cualquier ser vivo, plantas. Bruce Lipton, que lo hemos nombrado acá, habla que la célula funciona desde ese modo, o está en fase de protección o está en fase de crecimiento. O sea, si estoy en protección, tengo miedo, me tengo que defender, tengo que saltar a gritarle a alguien en el ómnibus que no usa tapaboca, sin importar si lo que estoy diciendo tiene una lógica, porque la sobrevivencia, que es lo que el sentido final del inconsciente biológico, está por encima de cualquier razonamiento. Está por encima de cualquier ley física, y a la prueba está que ha pasado, y hay casos de que, yo qué sé, mujeres que tienen a sus hijos atrapados en el auto,
sacan fuerza de no sé dónde y levantan un auto, o sea, cuando el inconsciente biológico actúa, llega un momento que rompe las leyes físicas y las leyes naturales, por decirlo de alguna manera, y también, si puede hacer eso, mucho más va a poder saltearse la lógica y saltearse el darme cuenta de que lo que estoy diciendo no tiene un sentido práctico más que demostrar y sacar mis garras y defenderme. Entonces, es importante poder distinguir cuándo es uno y cuándo es otro. También quería una cosa que se me ponía en estas semanas, sobre todo en este fin de semana que estuve leyendo un montón de cosas y investigando a otros médicos y científicos que también hablan de otro relato en esta realidad, y es el hecho de que cada vez más la medicina tradicional empieza, hoy escuchaba, por ejemplo, compartieron en un grupo una charla que yo había escuchado la semana pasada de un médico, de un pediatra, hablando de los niños y el contagio de los niños. Y el médico decía, sí, realmente nos equivocamos porque no teníamos X cosas, porque no... el hombre asume que la medicina, porque lo sorprendió, está teniendo... ahora cambiando el relato en algunas cosas de a poco, pero lo que ha pasado es que quienes desde un principio han tenido ese relato han sido atacados, denostados, tratados de que no es algo científico, de que no está comprobado, y hoy en día muchas de esas cosas que se decían en un principio están siendo aceptadas por la academia, y sin embargo no se escucha decir, bueno, la medicina no tradicional tenía razón, o fulanito que promueve esta cosa, la verdad que nos equivocamos. O sea, siempre se busca atacar a quienes muestran otra, o sea, ha pasado en toda la historia, ¿no? Entonces también hacer una valoración a aquellos que están buscando otra forma de ver esto, y que en realidad cuando se pone por argumento eso no es científico o el método científico, son pocos los casos hoy en día, y sobre todo en este tema, con el poco tiempo que hay, no hay capacidad, no ha habido posibilidad de implementar un método científico. Entonces, contrarrestar la información con el simple hecho de eso no es científico, cuando los que están teniendo la información oficial tampoco están llevando un método científico, simplemente que están haciendo en base a ensayo y error, me parece que es algo a destacar, a decir, paremos un poco. Escuché otro día a alguien decir, en esta situación sanitaria no hay lugar para los libres pensadores. Si nosotros nos ponemos de ese lado, podemos entrar en un lugar muy, muy, muy complicado, y me parece que hay que accionar en ese sentido. Y sí, yo sé que hay muchas cosas que no son... no están muy bien sustentadas, que hay cosas que se tiran y no sé, pero hay gente, hay investigadores, hay profesionales que están llevando un estudio, unos números, están haciendo investigación, y realmente es por lo menos motivo de estudio, no motivo de decir, no, esto es una locura, no se hace. El método científico parte principalmente de la base de la duda. Bueno, planteamos una hipótesis, llevémosla hasta la máxima potencia y destrocémosla, pero destrocémosla o confirmémosla con argumentos, no descartándola de plano por el simple hecho de que es distinta a lo que la mayoría de la gente ha hecho. Porque en realidad los grandes avances tecnológicos, científicos, filosóficos, han partido desde esa base, de que a alguien se le ocurre algo que a nadie se le ocurrió. Si no es avance, sino es más de lo mismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ver con el tema. Antes de reaccionar ante cualquier información,
tratemos de ahondar y no quedarnos en el título o no quedarnos en los dos primeros párrafos. Busquemos otra fuente, otro técnico, otro medio de comunicación. Tratemos de, ahora que tenemos tiempo, que todavía hay mucha gente que todavía está en sus casas, o que por lo menos ya está trabajando desde su casa y por lo menos gasta el tiempo de ir y trasladarse, o se traslada menos. Aprovechemos y difundamos una información que puede estar equivocada, pero que por lo menos tengamos la conciencia de que hicimos lo suficiente como para que lo que compartamos no sea algo tirado de los pelos. ¿Ah? Y más cuando los grandes medios están tirando cosas tiradas de los pelos, en muchos casos. Entonces, volviendo al inconsciente y a cómo funciona, hay dos caminos, hablábamos, ¿no? El miedo y el control. En metafísica o en espiritual hablamos del miedo y del amor. En otros lados se habla del poder y de la fuerza. O sea, siempre lo que yo he descubierto o he notado en todas estas nuevas teorías, ya sea a nivel de la ciencia, como Hammer, como Bruce Lipton, como Gren Braden, o gente de la metafísica, libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o Un curso de milagros, o la Kabbalah, hablan de que hay dos caminos, que es o el amor o la fuerza, el amor o el miedo, el poder o la fuerza, el control. Jung hablaba del arquetipo del rey y el arquetipo del esclavo, como en contraposición, en las dos puntas. Entonces cuando Jung hablaba del rey y del esclavo, hablaba del rey como la persona que no le tiene miedo a nada porque sabe que tiene el poder y que nadie le va a discutir nada porque sabe que arriba de él no hay nada. Entonces, si bien se puede profundizar en eso, yo me quiero quedar con ese concepto de que cuando uno logra ponerse en el rey de su vida, cuando yo hablo de rey o hablo de control, hablo de tener el control de nuestra vida, en el sentido de que no vamos a saber qué va a pasar, pero sí tenemos el control de cómo actuar y cómo accionar ante lo que está pasando, que es lo que hoy en día más nos mueve, es cómo hacemos nosotros para accionar o para responder ante los estímulos y los diversos estímulos que hoy en día hay. Que hace miles de años los estímulos era el calor, el frío, un animal que te podría correr y nada más. Hoy hay estímulos de diversos tipos. Y es solo levantarse y agarrar el celular y tenemos una batería inmensa de estímulos que nos bombardean permanentemente, y cada uno de esos estímulos genera una reacción biológica, que pongo el hincapié en reacción, que si no lo hacemos consciente, esa reacción termina dominándonos y en vez de ser los reyes terminamos pasando a ser esclavos de nuestra vida. Entonces, el inconsciente biológico y los aspectos fundamentales es que recuerden que siempre es atemporal, o sea que lo que sea lo que está pasando, algo que estoy viviendo ahora, o un recuerdo de algo que me pasó, para el inconsciente siempre está pasando. Y si a mí me pasó algo de chico que no solucioné, algo realmente importante en mi vida, un trauma muy fuerte, como dice Hammer, una necesidad no cubierta, esa necesidad no cubierta va a quedar ahí hasta que yo pueda cubrirla de alguna manera, aunque tenga 50, 60 años. Si yo de chico no tuve el amor de mis padres, o por lo menos el amor que yo creía que tenía que recibir de mis padres, voy a estar permanentemente buscando la aprobación de mis padres, por ejemplo, o me voy a encontrar con una pareja
a la que le voy a demandar que permanentemente apruebe lo que yo hago, o en mi trabajo voy a estar permanente, o sea, siempre vamos a estar, porque el inconsciente es atemporal, vive en el presente, para él no pasa el tiempo, entonces siempre todo lo que yo haga va a ser en pos de satisfacer esa necesidad no cubierta en algún momento. Después es inocente. ¿Qué quiere decir que es inocente? No entiende de razonamiento. Hablábamos hoy de la reacción esa que tuvo la mujer. No entiende del lugar, del tiempo, de nada. Pasa algo, hago algo. Es totalmente reactivo el inconsciente. Actúa en base a lo que para nosotros es una amenaza, voy a actuar en base a una amenaza. Lo que para nosotros es una oportunidad de crecimiento va a ser actuar de la misma manera. Entonces dijimos que es atemporal, es inocente y no entiende de real o virtual. O sea, y acá me voy a parar en dos aspectos. En el sentido de que lo que ve, así, siempre hago el ejemplo de la película de violencia. Yo veo una película de violencia, para el inconsciente no es que estoy viendo una película de violencia, sino que estoy viviendo una situación violenta. Y a su vez, y acá entra lo que muchos llaman como el espejo, siempre lo que ve soy yo. Soy yo haciendo algo. Si yo veo a alguien que se está muriendo de hambre, soy yo muriéndome de hambre. Es mi esencia, porque acá es cuando entra esa teoría de que todos somos uno. El inconsciente biológico no entiende que hay más de una persona. Es yo viviendo esa experiencia. Si yo estoy agrediendo o me estoy peleando con alguien, soy yo que me estoy agrediendo a mí mismo, soy yo que estoy criticando algo, soy yo criticándome a mí en esa situación. Entonces, es muy importante cuando, ahora vamos a ver, poder conectar con esa idea de desactivar el inconsciente automático, el inconsciente biológico, que cuando yo estoy permanentemente atacando o criticando el afuera, mentalmente es una crítica permanente, es un autoataque. De ahí vienen muchas veces las enfermedades autoinmunes. Por lo general son gente o personas que han tenido en su familia personas muy pendientes del afuera, de lo que hacen los demás. Entonces, las enfermedades autoinmunes son dos realidades que se atacan una a la otra. Por eso es muy importante para evitar este tipo de situaciones, sobre todo en personas, en descendencias, este tipo de la conciencia nos permite, las enfermedades siempre terminan saliendo de los síntomas para sanar toda esta información. Entonces, si nosotros sanamos de antes, o hacemos conciencia de antes, no es necesario una sanación. Yo veo esta pandemia como un síntoma de general de un organismo biológico que se llama humanidad, y que puso este síntoma para que sacáramos a luz un montón de cosas, información que teníamos que sanar. Entonces, no es necesario, lo podemos hacer antes sin necesidad de tener que estar experimentando estas situaciones, estas informaciones. Entonces hablamos de tres estadios, o tres escalas, o tres puntos, que es el pensamiento, el sentimiento y la emoción. El pensamiento, como en algunos momentos, muchas veces, los que empezamos a buscar otra forma de ver la realidad, en algún momento negamos ese pensamiento y decimos, no hay que pensar, hay que sentir, y con el tiempo me fui amigando con la idea de que todo forma parte de nuestro ser, y el pensamiento también forma parte de nuestro ser. Entonces, hay que integrar, evitando ese pensamiento, estamos negando una parte de nosotros. Y
En el cuerpo lo podemos representar y hay un montón de literatura y, bueno, la medicina oriental, con la parte del cerebro, en los pensamientos, ¿no? Pero cuando yo hablo de pensamiento no hablo de conocimiento, no hablo de ese pensamiento que se basa en lo que yo leí o en lo que yo estudié. En la película El Guerrero Pacífico, el veterano le pregunta al atleta, a Dam se llama, pero no me acuerdo el apellido, le pregunta si él conoce cómo limpiar un auto. Y él le dice que sí, que él conoce cómo limpiar un auto. Y él dice, ¿y vos sabés limpiar un auto? Y él le dice, y entonces el atleta le dice, ¿cuál es la diferencia? Y le tira el trapo por la cabeza, como diciendo, tomá y hacelo. El conocimiento es el cómo, o sea, es como el plano. La sabiduría es llevar ese plano a la idea. Porque ¿qué pasa si yo me quedo en el conocimiento? El conocimiento genera creencia y genera juicio. Yo leo un libro de la Segunda Guerra Mundial escrito por los ganadores por la parte no hitleriana, por decirlo de alguna manera, y me siento incapacitado de decir, bueno, los alemanes eran esto, lo leo y con la lectura, y si soy una persona que tengo una comprensión lectora más o menos acorde, puedo generar un montón de creencias y un montón de juicios. El conocimiento siempre va a generar un juicio y una creencia. O al revés, si leo un libro escrito por algún nazi, voy a generar ciertas creencias contrarias, si estudio desde ese lado. O puedo decir, no, este está re loco. O sea, siempre, cuando yo me quedo solo en lo conceptual del aprendizaje, voy a generar una creencia, voy a generar un juicio, y por ende voy a basar mi pensamiento en base a una creencia o a un juicio. Cuando yo lo hago desde la sabiduría, cuando yo integro, más allá del concepto del conocimiento, la diversa capacidad de opiniones, la posibilidad de entender, de escuchar otras opiniones, a pesar de que esas opiniones no sean favorables, si yo actúo en base a lo que conceptualmente adquirí, empiezo a adquirir sabiduría. Esa idea de que lo que decía Miguel hoy es lo que es, o es hoy, es lunes. Eso es la sabiduría. El médico que se queda en lo conceptual, cuando empieza a interactuar con el resto de los estímulos que implica el ser médico, o el ser docente, o de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que primero necesita una base conceptual, si yo no lo integro y lo hago sabiduría, que es cuando yo acciono todo eso, me quedo solamente en palabras y en creencias. Entonces es muy importante cuando hable yo de pensamiento o de intelecto, que yo estoy hablando de la sabiduría, no del simple conocimiento. Entonces el cerebro o la sabiduría, después van a ver por qué yo lo asocio con una parte del cuerpo o con un órgano del cuerpo, pasamos al sentimiento. Que el sentimiento se deriva o se desprende de esa sabiduría. Yo hago tal cosa y me siento de tal manera, o ante tal interacción o ante tal situación yo me siento feliz, me siento conforme, me siento responsable, o sea, hago algo
o pienso en algo y genero un sentimiento que es explicable en palabras, y que al ser explicable en palabras tiene que ver con ese sistema de creencias, y está muy ligado también a la sociedad o al sistema de sociedad que tengamos, porque para una persona que vive en Uruguay, por ejemplo, sentirse engañado por su pareja no tiene los mismos criterios que, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde quizás sacarse el velo de la cara a una mujer es sinónimo de sentirse engañado por su mujer, por ejemplo. Entonces, los sentimientos, que son algo más explicativos y está entre el intelecto y lo visceral, tiene que ver mucho con la construcción que nosotros tenemos de lo que son para nosotros acuerdos de convivencia o las formas de actuar. Yo me voy a sentir de tal o cual manera dependiendo de mis creencias. Si quieren podemos agregar nuestros programas de transgeneracionales, pero todo eso va a generar un sistema de creencias que va a generar un sistema de sentimientos. ¿Sí? Y eso lo podemos ver cuando uno le pregunta, ¿cómo te sentí? ¿Cómo yo me siento? O yo tal cosa, siempre nos agarramos el pecho por lo general y llevamos nuestras manos a la zona cercana al corazón. Entonces podemos asociar el concepto de sentimiento con el concepto de corazón. Y la parte emocional, la emoción, es lo más visceral, es algo que no se puede explicar con palabras. Yo siento ira, no importa qué sentimiento me generó la ira la voy a sentir igual acá que en África, que en Arabia Saudita, que en Japón. El que siente ira la va a sentir igual, ¿no? Independientemente del sistema cultural, de las creencias, de la educación, la ira se siente igual. Lo que genera esa ira va a ser distinto. Pero la ira en sí, la ira, el odio, la felicidad, la angustia, es igual en todos lados, es inexplicable. O sea, yo no puedo explicarle a alguien, explícame qué es sentir angustia. Bueno, angustia es cuando vos te sentís, bueno, no, me estás explicando qué es un sentimiento, o qué sentiste para generar esa angustia, pero qué es la angustia, qué es el miedo, qué es la ira, son sensaciones que son difíciles, que son imposibles de explicar con palabras. Y es donde entra la empatía. La única forma que yo puedo entender o comprender o sentir compasión hacia el otro es sabiendo qué es la angustia y sintiendo y empatizando con esa angustia. Yo no puedo empatizar con un sentimiento, yo no puedo empatizar con sentirme traicionado, porque capaz que para lo que en mí es traición, para otro no lo es, o al revés. Entonces, sí puedo empatizar con la parte visceral, con la emoción, y por lo general se asocia con la parte del hígado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, ¿cómo debería ser algo que se llama, lo he escuchado muchas veces, como es arriba, es abajo? Entonces, la idea es que el intelecto descienda desde arriba y se plasme en abajo. El pensamiento, el intelecto, que es el creador, que es lo que nosotros, el primer estadio, la emanación, por decirlo de alguna manera, esa energía emanadora, desciende del intelecto. Pasa por nuestra garganta, entonces nuestras palabras, nuestra garganta es la conexión entre el mundo del intelecto, o de lo metafísico, o de lo no físico, es la conexión entre lo no físico y lo físico. Entonces todo lo que pase por nuestra garganta, y sobre todo cuando hablamos, estamos haciendo esa conexión entre lo no tangible, que es un pensamiento, y lo que podemos poner o sentir o hacerlo tangible, como vos dijiste tal cosa. Eso ya es algo con lo que yo puedo
discrepar, o estar de acuerdo, o emocionarme, o resonar. Cuando yo hablo, ya estoy descendiendo ese intelecto, bajando esa emanación, y la llevo al corazón, porque si yo no hago que ese intelecto se conecte con lo que siento, es lo que se llama, o lo que conocemos con que esa persona lo que habla no me atrapa, o no me convence, o no me emociona. No me emociona. ¿Por qué no me emociona? Porque para que algo me emocione, tiene que pasar por el corazón. Tiene que hacer, porque el corazón es el que después hace circular esa energía, esa emanación por todo el cuerpo, por el resto. Entonces, si lo que yo digo, si lo que yo estoy diciendo ahora, por ejemplo, a la gente no le emociona, es porque yo no, entonces soy yo el que no estoy haciendo o diciendo algo que salió desde una emanación intelectual. No, cuando nosotros decimos, no, es que, sobre todo me viene ahora a la mente las maestras y los maestros en las escuelas o los profesores, los niños no me escuchan. Bueno, pará un poquito, vos estás bajando, conectando con tu intelecto, conectando con tu sabiduría, o estás conectando con el programa, con lo duro y lo conceptual. Si vos te vas a conectar con lo conceptual, vas a agarrar el programa, vas a hacer una planificación, vas a llegar a la escuela, vas a entrar, vas a abrir lo que trajiste, y eso, como no tiene emoción, no les va a llegar, porque el mensaje se acerca por la razón, por la resonancia, perdón. Pero la resonancia tiene que tener eso que muchas veces dicen, sentir, pensar y hacer, sentir verde, pensar verde. O sea, debemos lograr que haya una coherencia en eso en ese camino, porque si no, lo que hagamos, si en alguno de esos caminos se corta o se piensa distinto, se corta la energía que emanó desde esa sabiduría, desde la sabiduría que contempla la parte emocional, la parte espiritual, la intuitiva, todo lo que muchas veces solo el estudio rígido y duro no contempla. Entonces, después que pasamos por el sentimiento, generamos una emoción y el hígado empieza a filtrar y a distribuir lo que es, le devuelve al cuerpo lo que es rico y que le va a ayudar a crecer y a aprender, volviendo, recuerden lo de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Crecimiento y protección. Cuando yo estoy en crecimiento, el hígado va a generar los mecanismos, los nutrientes, las vitaminas, las reservas, para que toda la biología funcione de esa manera. Y va a expulsar o va a filtrar lo que no nos sirve. ¿Ah? Va a quedar como bien un filtro. El filtro queda, uno ve un filtro viejo y queda con el resto. Cuando este camino funciona así, yo estoy respondiendo. Cuando yo ante un estímulo me paro y en vez de reaccionar logro hacer ese mecanismo de primero decir, bueno, pará. Esto que está pasando, primero que no, si lo estoy viendo es porque es para mí. Entonces, algo bueno o algo, un aprendizaje o una oportunidad de extender mi sabiduría está pasando porque lo estoy viendo. Entonces, me tomo ese tiempo de intelectualizar, de conectarme con esa sabiduría, de hacerlo pasar por la garganta. Es importante que el sentido de la garganta, porque el sentido de la garganta es como que ustedes ven la cabeza y todo eso tiene que nuclearse de vuelta. Entonces, por eso la gente que tiene problemas de garganta es porque a veces le cuesta hacer lo que piensa. Entonces, porque no permite ese tiempo para que todo eso baje. Si yo
es lo que yo le llamo estrés. Cuando vos agarrás y todo eso que se te pasa por la cabeza lo querés pasar de una, es imposible, porque el canal va a ir de a poquito ordenando todo eso, por eso está la garganta, para llevarlo al corazón, para filtrarlo. Entonces, necesitamos un tiempo de pensar, de respirar. Recordemos que una de las cosas que yo digo, que una de las informaciones que tiene esta pandemia es el respirar, el tomar un tiempo para respirar, para que eso decante, baje, pueda pasar todo. Entonces, después, la emoción, que es lo que nos mueve, porque si a mí algo no me emociona, no voy a hacer, por más que venga, iba a decir Bill Gates, pero hoy en día Bill Gates está bastante, por más que venga quien sea y me diga, no, mirá, vamos a hacer tal cosa, que si a mí no me emociona, yo no voy a mover un pelo por eso. La emoción y lo que hace es que nos mueve, proyecta todo ese intelecto y lo expande, y lo lleva hacia donde tenga que ir. Entonces, ahí es cuando estamos respondiendo, porque siempre vamos a tener la sabiduría. ¿Cuándo sé yo si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde la reacción o desde la respuesta? Muy simple, lo dijimos hace el encuentro pasado o el otro. Porque hago lo primero que se me cruza por la cabeza. Eso es reacción. Si yo, ante cualquier estímulo, sigo haciendo lo primero que se me cruza por la cabeza, lo primero que se nos cruza es el inconsciente biológico. Entonces, eso no es. Y si lo segundo que se nos viene es algo que nunca hicimos, y bueno, hagámoslo, porque haciendo lo otro no nos estaba yendo muy bien. Es la definición de Einstein de la locura, ¿no? Pretender hacer lo mismo y tener resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí cuando nosotros hacemos ese camino, creamos una realidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando al revés. Yo, ante un estímulo, ¿qué es lo primero que hago? Viralizo o visceralizo la situación, me emociono con esa situación, siento ira, siento rabia, siento odio, e incluso siento una emoción, vamos a ponerle positiva entre comillas, pero esa emoción positiva no quiere decir que sea la correcta, porque yo puedo empatizar con alguien, pero desde lo visceral no me está llevando a nada, porque cuando yo el camino del intelecto lo hago empezando desde el hígado o desde la emoción, voy a tener que pasar por el filtro que está todo, que tiene todo el menjunje ahí que va filtrando. Entonces, lo que va a subir va a ser otra cosa, y va a ser en base a una reacción, y voy a generar un sentimiento en base a una emoción, y después, por último, voy a generar un pensamiento que se generó desde una reacción. Y ese pensamiento va a ser creador. Cuando lo hacemos a la inversa, que es como hoy en día muchas veces funcionamos, es cuando no podemos salir de un círculo vicioso y empiezan las frases famosas de siempre me pasa lo mismo, cambio de trabajo y siempre me peleo con mi jefe, cambio de pareja y siempre me engañan, porque en el caso, por ejemplo, y para ir redondeando, o por lo menos para escucharlos un poquito a ustedes, no sé qué hora es. Bien. Cuando yo cambio de pareja porque la odio a mi pareja, estoy reaccionando y voy a cambiar de pareja. Pero como yo no solucioné el foco inicial de por qué yo terminé odiando a esa pareja y tomé una decisión en base a un odio y no en base a intelectualizar la situación, me voy a encontrar con alguien que me va a volver a repetir la situación,
para que la vuelva sana. No hay forma de escapar de esa idea de poder intelectualizarlo. O sea, siempre lo ideal sería tomarse unos segundos y ver el segundo, por lo menos el segundo pensamiento o la segunda emanación intelectual que nos viene. No sé si me gustaría, no sé si, porque creo que fue la primera vez que hablé tan seguido, y no sé si entendieron o no entendieron nada de lo que dije, o si lo que le dije les pareció tremendo golazo. Puede ser también. Piensen antes de hablar si lo van a hacer desde el hígado o de... No sé, ¿qué sienten? ¿Qué les parece lo que hasta ahora estoy compartiendo? En mi caso, siento que amplía la comprensión. O sea, por definición o por algún conocimiento y por experiencia vivida, ¿ya? Lo, lo siento clarísimo, lo vivencio. ¿Sí? Lo que de repente no tenía muy claro era todo ese camino, ¿no? Que acabas de lo manifiesto, lo manifiesto, ¿verdad? Al pasar por la garganta, bueno, y como ponerle nombre a las cosas, ¿no? O sea, que los sentimientos tienen que ver con mi historia, con mi inconsciente, ¿verdad? No sé, para mí profundicé la comprensión. Juanjo, que te vi ahí que prendiste la camarita. Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo también con esta señora que no sé el nombre, disculpe usted que no, perdón, Alicia. Alicia, estoy de acuerdo con Alicia, gracias. Porque también, por ejemplo, muchas veces yo siempre tuve problemas de garganta, eso, uno no sabe por qué le pasan muchas veces las cosas, ¿no? Bueno, casi de niño casi me operan de las amígdalas. Al final, bueno, no me las quitaron porque creo que me fue bastante bien, porque bueno, son defensas. Y mi hijo también, ¿no? También fue operado de vegetaciones y le redujeron, tampoco se las quitaron y le redujeron las amígdalas con unas cánulas, con una técnica bastante innovadora y le ha ido bien, pero pienso que está bueno saber esta información, ¿no? Porque es cierto que muchas veces no somos capaces, en la justa medida o en la dimensión de llevar a la práctica en coherencia todo lo que sentimos y pensamos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Eh, la vida muchas veces te pone en circunstancias, ¿no? Como decía aquel escritor famoso, no me acuerdo el nombre, decía, el hombre es sus circunstancias, ¿no? De alguna forma, somos un cúmulo de cuestiones que nos pasan, ¿no? Y circunstancias, momentos. No siempre podemos materializar eh, todo lo que pensamos y sentimos. Está bueno. Pero sí podemos reaccionar no tanto con lo que decías vos, ¿no, Fabián? La importancia de meditar las cosas cuando vamos a reaccionar, decir, a ver, el impulso biológico, ¿no? Que nos traslada, ¿no? A un inconsciente primitivo, ¿no? Porque a fin de cuentas somos animales y traemos una historia biológica en el ADN que viene de miles de años atrás, ¿no? Cuando nos perseguía, no sé, el oso cavernario, y eso era
lo que era la línea, la delgada línea que era de la supervivencia o no. Y ahora mismo parece que a veces en algunas circunstancias también. Entonces, pero tenemos la capacidad de repente de decir, reflexionar o ser capaces, ¿no?, de usar el raciocinio y decir, bueno, ¿cómo vamos a responder de la mejor manera de que eso también no nos ponga en una situación peor? Una cosa que yo quería agregar a lo que vos acabás de decir, y es que a veces es re valioso lo que vos dijiste en el sentido de que no es fácil a veces, o no sé cómo, a veces esa es la coherencia, es poder es plasmar y decir, no, yo ahora con esto no puedo. No voy a responder ahora porque no puedo responder ahora porque no me siento, no sé. Eso también es coherencia. Hacer eso es mucho más beneficioso que responder biológicamente ante una situación. Yo tengo una situación que siempre le respondo de la misma manera y no la soluciono. La próxima vez no respondo. No importa, no hago nada. Eso ya es una coherencia, porque mi primer pensamiento fue el de siempre. Pero el segundo es lo que vos decís, pero ¿cómo hago? No sé. Bueno, ese es el pensamiento que uno tiene. No hay nada en este mundo que diga que tengamos que responder a todo siempre. Me pasa con mis hijos muchas veces que yo les digo, no sé cómo responderles a esto. O ante una situación que me desborda, que me enoja, que me enojo con ellos, les digo, ahora no puedo responder de otra manera que no sea desde el enojo. Entonces, dejémoslo acá, después cuando yo me tranquilice lo volvemos a ver. O sea, la coherencia es eso, es poder conectar con lo que realmente me está pasando y que quizás el mensaje, la sabiduría que tiene ese momento es eso. Pará, no tenés por qué responder. O no es el momento de responder, o no juzgarse porque no puedo actuar. A veces, porque no actuar también es hacer algo. ¿Se entiende? No sé si Juanjo Sí. con eso o sea, yo entiendo, Sí, me pasa mucho lo que vos decís. Muchas veces no quiere decir que, o sea, eso nos pasa diariamente. sí, el silencio a veces es una respuesta formidable, sabia, ¿no? Necesaria, igual que la inacción en determinados momentos, sobre todo si te va a poner en una situación peor de la que venías, ¿no? Eh, eso, a fin de cuentas, es el ensayo-error, ¿no? Para llegar a ese nivel de conciencia que decís vos, Fabián, hay que darse cuenta, ¿no? Vale la redundancia, hay que tomar conciencia también, ¿no? De uno, ¿no? Cómo actúa, ¿no? Y no se hace de un día para el otro. Claro, claro. Hay que practicarlo. Sí. Un laburo ahí, ¿no? Introspección, ahí que... Lo más difícil, creo, ¿no? Es eh, trabajarse uno mismo, ¿no? Laburarse uno mismo. Lo más fácil es criticar a los demás, ¿no? Creo. Hay una larga cola de críticos y de entrenadores, ¿no? Aparte, ahora que vos entraste con el tema de... Laura, vos ibas a decir algo. Esa muteada. ¿No? Que después igual, porque está interesante lo que dicen. Que con eso que vos decías, que es muy fácil nosotros juzgar a los demás, sino cuando entramos en esto, autojuzgarse, ¿no? Después y recordar esto del conocimiento. Solo me puedo juzgar si yo me comparo con lo que yo aprendí conceptualmente.
sea, pónganse a pensar las veces que se han juzgado y siempre el hilo de referente es, porque yo leí, o porque yo estuve en una charla, o porque la Biblia dice, o mi religión dice, o porque, o sea, son conceptos. La única forma que yo tengo, que yo me puedo dar cuenta si estoy actuando desde la sabiduría o desde el conocimiento, es si emito un juicio. Y si cuando me enjuicio a mí, siempre estoy basándome en un concepto y no en la sabiduría. La sabiduría no te va a juzgar nunca porque es lo que es lo hacemos distinto la próxima, o lo hacemos mejor la próxima. Y cuando yo juzgo al otro, y sobre todo cuando, esto es importante, conectándolo con lo que tiene que ver con el inconsciente biológico, y esto que yo hablaba de que ¿cómo es? De que el inconsciente no entiende de que hay otro, ¿ah? Cuando yo juzgo al otro y digo, mira lo que hace este, yo lo haría mejor. Muy bien, el inconsciente que dice, vos lo haces mejor, bueno, hacelo vos, hacete cargo de eso que resonaste, de esa energía, esa historia traspasa energéticamente, y vos vas a ser quien tenga que empatizar y hasta solucionar energéticamente ese problema. Y si una persona, si vos decís, sí, mirá, que no puede, no consigue trabajo, mirá que no sostiene trabajo, vos vas a empatizar con ese programa que tú no sabemos ni cuál es, porque no conocemos a las personas, pero sí con la necesidad no cubierta, porque esa información no se pierde y se transmite, y si yo resueno con eso y manifiesto en palabras, sí, yo lo haría de tal manera, muy bien. El inconsciente biológico y el inconsciente colectivo va a buscar la manera para que vos asumas esa responsabilidad, y después aparecen las palabras de no sé por qué me pasó esto, o aparecen problemas que ni sabíamos que pueden pasar o que nos íbamos a vivir. Laura. No, a mí ¿me escuchás? ¿Se me escucha bien? Bajito, pero te escuchamos. ¿Ahora está mejor? Ahora mejor. A mí se me entrevera un poco con que yo, cuando estudié muchas cosas en mis creencias antiguas, la intuición era 80.000 veces más rápida que la razón. Entonces ahí, como que creo que no, siento decir que no es tan lineal, porque si yo estoy meditando, capaz que lo primero que me aparece no es lo visceral, como decís tú. Y cuando vos estás enojado, lo que te pasa es que, o cuando nos enojamos todos, lo que nos pasa, es que no pasa por la corteza cerebral el pensamiento y va directo a las amígdalas y nos quedamos con el cerebro primitivo, ¿no? Y ahí es donde no podemos razonar. Entonces, creo que no es tan lineal, creo que depende de las circunstancias, depende del momento, que sí, que está bueno pensar un minuto antes de actuar, sin duda. Eso es muy sabio. Pero ojo que yo en ningún momento hablé de razón. Yo hablé de sabiduría e intelecto. Y cuando yo hablo de sabiduría e intelecto, cuando hice esa diferenciación, aclaré que en la sabiduría para mí estaba la intuición, como un componente. Me salté esa parte entonces. Claro. Que, o sea, razonar para mí es del conocimiento. Es, leí esto y para mí es esto. Eso es razón. Eso, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, perfectamente, y avalo todo lo que estás diciendo. La intuición, claro, la intuición para mí es quizá la fuente de sabiduría más importante que tenemos, o quizás la única, o por lo menos, si yo la tengo que poner en palabras, le pondría la palabra intuición, pero es eso que nos viene y que no tiene que ver con lo que aprendí leyendo, sino con lo que conecto
a la hora de sentarme, y por eso yo nunca puse la palabra razonar, sino que hablé de intelectualizar en el sentido de, después cada uno va a tener su forma, algunos van a usar la meditación, algunos van a usar, no sé, diversas maneras, la reflexión, o sea, pero sin duda la intuición es gran parte de la construcción de esa sabiduría que es la que yo digo de donde tiene que emanar la energía que deriva en las acciones. Perfecto. Gracias. No, al final estábamos de acuerdo. No sé, ¿alguien más? Porque ya en cualquier momento... Perdona, Fabián, que te quería preguntar. Sí. Cuando actuamos por intuición, es como, hay un cúmulo de aprendizaje y deriva de la inteligencia emocional, porque muchas veces decís, ¿dónde se aprendió eso? ¿No? Hay como un aprendizaje por lo vivido, una memoria ahí en alguna parte del cerebro que hace que tomes unas decisiones o otras. Porque eso no, evidentemente no hay un manual, no hay un libro, no hay un curso. No estoy como entendiendo la pregunta, si es una pregunta o si es un... Bueno, un poco, a ver, en base a mi experiencia, yo soy una persona que soy muy intuitiva en el sentido de que me guío mucho muchas veces me han pasado situaciones que he tenido que tomar decisiones en base a un pensamiento rápido, porque había algo que no tiene explicación, o no tiene una explicación muy racional, pero me decía que estás en peligro, o eso está mal, o no vayas por ahí, o por el otro lado. Entonces, eso es desde la inteligencia, mi pregunta, ¿no? O también en base a mis creencias. Es desde la inteligencia emocional, es un cúmulo de aprendizaje por la antigüedad en la vida, por los años vividos, ¿no? Como se suele decir, la antigüedad es un plus, los años que tenemos, como le decimos a nuestros hijos, yo sé porque viví más que vos, ¿no? Cosas así, ¿no? Reflexiono en voz alta. También yo, por ejemplo, yo soy una persona que mi sistema de creencias lo suelo tirar abajo bastante a menudo. Con los años lo he tirado bastante abajo en general. Tenía bastante más creencias establecidas que se han ido ahí, como que se van cayendo. Pero bueno, pero a eso, un poco la pregunta era, ¿a qué pertenece esas decisiones que vienen desde la intuición y te dice, y esa vocecita que te dice, estás en peligro, salí de ahí, agarrá por acá y no agarres por allá, y después decís, era verdad? ¿De dónde viene eso? Yo me voy a responder, me parece que todos tenemos alguna idea de eso. A mí me parece que no podemos ponernos en un lugar o sea, somos emoción, somos intuición, somos lo que aprendemos acá. Yo creo que cuando activamos esa conexión intuitiva, lo que hace es que se va a conectar con lo que vos necesites en ese momento. Si en ese momento la respuesta viene desde la inteligencia emocional, o a veces viene de un cálculo matemático, yo qué sé. Yo no lo pongo para mí cada situación, lo que hace el intelecto, la sabiduría, es con lo que vos tenés, que es el pasado, que es tu historia, la historia familiar, y lo que adquiriste acá, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la mejor herramienta que tengo para esta situación? Y capaz que es algo que vos aprendiste en un curso espiritual, o capaz que es algo que aprendiste en un curso de mecánica.
¿Me explico? Porque viste cómo funcionaba X cosas y dices, che, ¿y si esto funciona de esta manera? ¿Y si esto se aplica o sea, tenemos que comenzar o continuar o dejar de vernos como partes distintas, sino como un todo, y que la intuición y la sabiduría va a saber cuál es la herramienta o cuál es la dimensión más adecuada, o es un aportecito de un poquito de esto, un poquito de lo otro. No sabemos, ahí es cuando volvemos a lo mismo, no sabemos qué va a ser, volvemos al principio, no sabemos qué va a pasar, no tenemos el control de lo que va a pasar, sí podemos tener el control de lo que queremos hacer en este momento. Después, si la respuesta viene, ¿de dónde viene la respuesta? Para mí es como volver a caer en la idea de que todo tiene un mecanismo, todo tiene que ser razonado. ¿Explico? Volviendo a la parte de la razón. No, esto no va por razón, ¿no? Para mí no va no siempre es parte de una misma base. No sé si te parece que te respondí o te... Sí, sí, muchas gracias. Sí, 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 me respondiste. ¿Les de parece? que- Por lo menos como yo, sí, sí, cuando he aplicado estas situaciones, he usado herramientas que aprendí estudiando inteligencia emocional o estudiando diseño gráfico o estudiando lo que sea. O sea, la herramienta va a salir, ahí sí entra el conocimiento. El conocimiento es para accionar, para poder hacer, plasmar la idea. Pero no puede, el razonamiento no puede ser el emanador de la idea. El razonamiento es la herramienta que voy a usar. claro. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, 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 sí. Yo, y no iba por el lado del control, porque eso, muchas veces queremos tener el control de muchas situaciones que no nos damos cuenta, como decía antes, no sé si el señor se llama Miguel, hoy es lunes, ¿no? Eso es todo lo que podemos, eso es todo lo tangible, ¿no? Ahí no es Que martes. realmente, acá ya es martes. Eh, pero claro, te das cuenta, también estamos en dimensiones paralelas. Pero muchas veces uno tiene que aprender a decir esto, apenas lo puedo controlar, aquello no lo puedo controlar y esto no lo puedo controlar nada. Pero sí, como a veces uno piensa y dice, sé lo que, no sé, de repente hay veces que uno no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Entonces hay decisiones que se toman desde ese campo. Eh, como que vas en un campo energético de decir, eh, sé lo que no quiero, entonces en base, mi intuición me dice que esto por acá. Un poco, no sé cómo explicarlo, pero a mí me ha pasado muchas veces, y incluso tengo situaciones de que choco con personas sin hablar porque siento su vibración energética muy elevada y ya me echa para atrás. Me pasa también. Sí, yo para ir cerrando, quería, no sé, primero preguntar si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. Esperen que no los estoy viendo. Ahora sí. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Si no, para ir cerrando y después hacer una ronda de cierre de qué les pareció y cómo se sienten. Algo que ahora reforcé preparando estas charlas y en estos días, pero que había leído cuando tomé contacto con el curso de milagros, era que el curso de milagros trabaja mucho esta idea, ¿no? Y decía, uno no puede tener
no puede conseguir el resultado o la solución hablando de la guerra en el sentido de la guerra entre el ego y el espíritu, ¿no? O entre esto que hablamos, ¿no? De la razón y la sabiduría, del miedo, del amor. O sea, la batalla, esa, la dualidad que vivimos entre esas actividades, entre esas dos dimensiones. Si uno no va a poder nunca conseguir la solución dentro del campo de batalla. Uno siempre va a tener que salir, por eso me parece importante recalcar eso, que lo traía Laura y que me parece interesante, de salir porque todo lo que yo haga en esa energía, lo único que va a hacer es alimentar más esa misma experiencia. Entonces, y como para volver a conectarlo con lo que nos está pasando hoy, no vamos a poder ver otra manera de mirar las cosas si sigo en el campo de batalla y en el ataque y en la defensa, o en esta idea de que todo lo que nos rodea nos amenaza. Tengo que decidir pararme, mirar desde arriba ese campo de batalla y ver que va a haber gente ahí peleando y que está bien, o sea, que la palabra no está bien. Es lo que tiene que pasar. Hay gente que necesita de vivir esa experiencia. Y yo no soy quien para decirle a esa persona que salga de ahí. Sí puedo mostrar a todos, no a uno solo, sino a todos y a todas, que se puede vivir de otra manera, sin negar la realidad, aunque para mí, y hay pruebas, antes solo hablaban la medicina tradicional o los espirituales, después, pero hoy en día hasta científico, después vino la física cuántica, y después, hoy en día ya muchas ciencias más tradicionales, por decirlo de alguna manera, están comprobando que lo que estamos viviendo es prácticamente una ilusión. Entonces, si es una ilusión, yo puedo elegir cómo vivirla. Capaz que no puedo cambiar toda la ilusión, pero sí puedo cambiar mi parte, mi forma. Siempre me viene a la mente la parte de la película de Matrix, donde están las dos pastillas que le ofrece Morfeo a Neo. ¿Cuál vas a elegir? ¿La que te mete de vuelta en la ilusión y te olvidaste de todo? O bueno, vas a seguir viendo lo que está pasando, pero vas a saber que eso que estás viendo no es real, o por lo menos se puede vivir de otra manera. Me parece que eso, junto con que un concepto que ayer en otra charla, en la que también estaba Alicia y Miguel, hablábamos de que todo es perfecto para cada uno tiene su camino y su sanación y su corrección. Cada uno, lo que es perfecto para mí no es perfecto para el otro, y lo que es perfecto para el otro capaz que no es beneficioso para mí. No hay una sola respuesta para cada uno, no hay una sola forma de pensar, no hay una sola forma de actuar, de responder. O sea, hay un hilo conductor de respuesta, pero después lo que hagamos cada uno va a depender de lo que tengamos que sanar. Y si para uno, quizá, después de intelectualizarlo y su intuición y su sabiduría le dice, loco, salís corriendo de ahí, pero ya la decisión no es desde una reacción, sino desde una conexión entre las dimensiones que nos componen, ¿no? Porque nosotros, otra cosa que ya también la ciencia está demostrando, y que hace años y siglos que lo que no es ciencia lo viene diciendo, es que no somos personas físicas experimentando sensaciones espirituales. Somos un alma, un espíritu
experimentando una experiencia física. Quiero agradecerles a todos los que están en Facebook, quiero agradecerles a ustedes, me gustaría escucharlos unas palabritas antes de terminar. Les recuerdo que está la web, que es ser1saludintegral.com, ahí están las redes, que me buscan también por Ser Uno Salud Integral. También tengo Telegram, canal de Telegram, donde estoy subiendo un montón de información y le está llegando lo que voy investigando y lo que voy buscando en estos días. Me gustaría también contarles que esta grabación que está en Facebook, ahora en vivo, va a quedar colgada, y que también va a quedar la edición más compaginada y más editada en YouTube. También la voy a colgar en algunas horas más. Me gustaría entonces hacer una rondita ahí con la gente que está del otro lado para saludarlos. Empiezo ahora al revés, capaz que empiezo con Laura. Bueno, agradecerte, ¿no? Por todo el trabajo que te estás tomando. ¿Entendí bien? ¿O yo en algún lado vi que vos habías captado, filmado la entrevista última del hombre como es el médico del MMS? ¿Y la habías grabado antes de que la bajaran? ¿La charla de quién, perdón? ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la palabra porque está concentrada en lo que vos me dijiste y yo soy media como que no tengo tanta memoria. El de que habla del MMS, ¿cómo se llama? Andrea Schalke. Tengo varias. Está, pero la última, que me pareció que vos la habías captado antes que la bajaran, ¿puede ser? La última que yo subí lo último que yo subí de él es un fragmento de una charla más extensa. El anterior sí, que es una charla una participación que él tiene, fue bajada así, que es cuando él empezó a hablar de la cantidad de personas que están teniendo resultados a través de su tratamiento. Esa, por ahora, a mí no me la han bajado. Es linda regrabarlo de él y guardarlo, porque lo bajan al toque, ¿viste? Esa no también hay que tener a veces hay que tener mucho cuidado con las palabras que ponemos cuando lo publicamos. Entonces yo trato de no poner las palabras que sé que YouTube no las quiere que se escuchen. Por ahora sigue estando ahí. Entrar a mi canal, que está con mi nombre, que es Fabián Guzzoni Creaciones, y está. Por ahora, hasta hoy no me ha llegado ninguna notificación de que me hayan eliminado ese video. Bien, gracias. No, Laura, por estar. La verdad que me alegra que poder estar contigo y compartir estas instancias, y sé que sabes mucho de todo esto, y que, bueno, coincidir en gran parte está bueno también, que resonamos. Y eso, porque es otro punto de vista distinto del que yo estudié. Son tecnologías, pero al final terminamos llegando al mismo lado, capaz. Sin duda, sin duda. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por todo. Mara, Mara, ¿quién era? Perdón. Mara soy yo. Sí, pero soy yo que estoy muy calladita por acá, escuchando y yo bueno, y compartiendo este rato. Tendría que haber preguntado algo ahí, a ver qué opinabas, perdón. No, no pasa nada, está bien, todo está perfecto y todo es como tiene que ser. Nada, descubriendo desde Miguel la bendita incertidumbre que nos ha hecho ver esto que está pasando a nivel mundial, la bendita incertidumbre del día con día y de perder el control sobre lo que vendrá, es muy importante. Y el aprender a pararnos desde el amor y no del miedo, que eso es lo que está demostrando toda esta enfermedad, desde dónde estamos parados. Cuando escuchaba eso que pasó en el ómnibus donde tú venías, no hay ninguna demostración más fehaciente del miedo, terror que se ha sembrado y de lo que tenemos todos, ¿no? Dentro, el miedo. Entonces, todo ese proceso que vos explicabas desde lo intelectual, desde lo sentido y desde la emoción,
nos lleva a parar, respirar, que eso es muy importante, respirar, justamente lo que esta enfermedad viene a tocar, que es nuestra respiración, que es lo más importante que tenemos, porque es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Sin eso no podríamos vivir. Y bueno, y aprender a pararnos, tomarnos ese tiempo para respirar y aprender a pararnos desde el amor y ya no desde el miedo. Y bueno, nada, agradecerte porque está muy bueno todo esto que compartís, y bueno, yo lo he compartido con amigas y eso, alguna quiso engancharse y no lo consiguió hoy, pero bueno, es un camino que tiene que sumar para ir creciendo en conjunto cada vez más. Gracias, Fabián. Gracias a ti por estar una vez más. Con relación a me hice acordar antes que me olvide, hay un video que colgué este fin de semana de una viróloga alemana que se llama Dolores Cahill, que explica el tema del tapaboca, ¿no? Y que lejos de tener una utilidad de protección, tiene distintos tipos de perjuicios para la salud. O sea, no solo que no es eficaz a la hora de protegernos de esta situación, sino que tampoco que produce otros perjuicios a la salud, desde estar permanentemente respirando el dióxido de carbono que emanamos, a que si el cuerpo tiene que expulsar otros virus y otras bacterias, lo que hacemos es evitar esa expulsión natural y volverlas a introducir en nuestro cuerpo. Es como a gran resumen lo que ella dijo, pero es un reportaje de varios minutos, en donde ella explica muy bien, y es una científica alemana reconocida en Europa, no es ninguna gurú, por decirlo de alguna manera, sino que es realmente una persona que tiene un conocimiento y que nos está plasmando su sabiduría hoy en día, ¿no? Alicia, Miguel. Laura estaba levantando la mano. Laura, perdón, no te vi, perdón. No, me acerco a la computadora porque sé que me escuchan bajito. Si será grave eso que estás contando, que ya pasó que una persona haciendo deporte le explotó un pulmón. O sea, es un disparate que están haciendo hacer a la gente ejercicios con los tapabocas. Es demencial. Sí. Entonces, bueno, como que tener conciencia también cuando uno toma una resolución de hacer algo en la vida, con la conciencia que cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque hay cosas que se caen del sentido común. Sí, totalmente. Sí. Bien. Alicia, Miguel. Digo, yo quedé un poquito enganchada con el comentario y pregunta que hacía Juan Hoy respecto de la intuición o si venía de, ¿tá? Entonces me vino una herramienta que utilizábamos en un momento en que trabajábamos con los niños y a veces con las familias, un embudo, ¿verdad? Entonces, en aquel momento nos fue de muchísima utilidad. El tema es que cuando intenté mostrarte la posibilidad del embudo en lo que tú estabas planteando, y levantaba la mano y eso, y Fabi no me vio, fue imponente lo que me tocó vivir, cómo cada vez se expandía más aquello que estaba surgiendo, ¿tá? Inclusive aquella herramienta que la utilizábamos hasta determinado punto, y hoy no sé si voy a poder ponerlo en palabras, pero la expansión de conciencia que tuve fue muy rica. Nosotros, todos saben lo que es un embudo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros mostrábamos era que aquello, la parte más ancha del embudo, ¿verdad?, sería toda la mente, ¿no? Y la otra parte, la que va dentro de la botella, sería esta experiencia física, por decirlo de alguna manera. Y claro, en el desarrollo, o sea, si yo hubiera podido hablar cuando levanté la mano, te hubiera dicho que, bueno, que hay momentos en que accionamos desde la parte del embudo, que estaría
nuestra parte de historia, los ancestros, las creencias que traemos, ¿verdad? Toda nuestra memoria reptiliana, o sea, cosas de acción y reacción de esta vida, pero también a veces cuando la certeza es así, es por ahí, ¿verdad? No hay repetición de errores, sino que es intuición pura, o sea, es cuando pudimos trasvasar aquello, pero desde el campo cuántico, desde la otra realidad, ¿verdad? Y claro, pero después a medida que fuimos conversando entonces vino más claramente aquel era de plástico que usábamos, ¿no? Y el que tengo en casa también, no importa el metal, el material, pero esa es la ilusión, el embudo es la ilusión, ¿verdad? Lo real es que somos campo cuántico, ¿verdad? Viviendo esta experiencia, ¿sí? Esta experiencia, que hay una parte de experiencia que es esta, que bueno, nació en el año 53 y hoy tiene 66 años, ¿no? Esa partecita. Y hay otra parte que tiene que ver con la historia de mi ego, ¿no? Desde que se generó y que viene de ancestro en ancestro hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, digo, como que todo esto, vuelvo a agradecer los aportes de todos, ¿no? Y la tarea que estás haciendo, Fabián. Gracias, porque realmente es muy rico esto que estamos llevando adelante. El cambiar el relato, esta no reacción, y hasta dónde podemos llegar con la no reacción, ¿no? Con todo esto. Bueno, no sé si me expliqué o no, pero gracias. Yo, sí, eternamente agradecido. Gracias, Alicia. Miguel Ángel Domínguez. Impresionante. Bueno, voy a tratar de ver si puedo expresar todo lo que se mueve acá dentro de este envase. Un poco creo que cada uno de nosotros llega a esta instancia en función de ese torbellino que pasa por adentro de cada uno. De alguna manera coincidimos en conectarnos al Zoom un día lunes a la misma hora para trabajar un determinado tema. Sin embargo, todos procesamos este tema desde lugares diferentes, desde el proceso que cada uno está viviendo en este momento. Yo les puedo compartir un poco desde dónde yo viví esta charla, en el entendido que me quedé cuando estuviste hablando de la fuerza y el poder, y pusiste varios ejemplos de el miedo y el amor, de situaciones un poco como polares. Y yo, claro, veo de que somos seres con un potencial infinito, con unas posibilidades realmente infinitas. Pero si bien en algunos ámbitos de nuestra vida podemos desplegar esa singularidad especial que somos, me venía el ejemplo, por ejemplo, a la hora de cocinar. Cada uno cocina a su manera, es como que en ese momento nos permitimos brillar cada uno con aquello que siente y que le gustaría, y todos de repente los que cocinamos de una manera especial. Lo mismo ocurriría con el arte, con la pintura, como que cada uno vive eso, pero no en todos los órdenes de la vida nos permitimos navegar en esa libertad que tiene que ver que tiene nuestra condición humana. Y empezamos a ver de que hay muchos aspectos trascendentes de nuestra vida donde nos chocamos con la famosa versión oficial. Es como que en determinada situación hay una versión oficial
de lo que corresponde y de lo que hay que hacer. Y yo creo que esa capacidad infinita de obrar y de actuar se nos achica, porque muchas veces nos tragamos la pastilla y nos terminamos creyendo de que hay una versión oficial y hay una versión no oficial. Es como que vivimos la vida en una especie de polaridad. ¿Es la pastilla roja o la pastilla azul? ¿Es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? Y en este momento yo estoy un poco en eso, ¿no? De que en esta situación del coronavirus hay una versión oficial que nos trata de describir la situación de una determinada manera, a la cual muchísima gente no le discute ni una letra, porque así es. Sin embargo, yo que he estado viendo tantas versiones, tantas opiniones, incluso de científicos renombrados de varias partes del mundo, veo que la versión oficial, por lo menos en mi caso, me queda tambaleando o me queda en duda. Y claro, esto me llevó a indagar un poco más en la famosa versión oficial. Y he llegado a profundizar y a darme cuenta de que hay una versión oficial de cómo tiene que ser la vida, de cómo tenemos que proceder y de actuar. Y esa versión oficial nos lleva precisamente a veces a opacar o a limitar esa posibilidad infinita que como seres humanos tenemos. Y un poco yendo a lo que estabas diciendo hoy de la reacción, como estoy viviendo este proceso, yo inmediatamente lo traje a lo que estoy viviendo, ¿no? La versión oficial dice que los varones no podemos llorar, que los varones somos guapos y aguantamos, y un montón de bobadas más. Y la versión oficial a su vez también dice otras cosas, de que en el caso de las mujeres está muy mal visto de que se enojen o de lo que no sé qué. O sea, la versión oficial está diseñada para que de alguna manera las emociones sean tratadas pésimamente. Es como que normalmente no atendemos nuestras emociones porque la versión oficial, de manera muy sutil, nos dice de que no es tan importante y que realmente tenemos que tragarnos algunas emociones y no administrarlas, no atenderlas. Y eso nos lleva a que nos hemos construido una sociedad que tiene un problema en la emoción. Entonces, eso que decías de cuando ocurre algo reaccionamos, por un lado puede ser porque en ese inconsciente quedó grabado, pero a mí me parece de que hay o por lo menos lo que yo estoy viendo, como una intencionalidad en generar una forma de vida en la cual no atendamos las emociones para que justamente reaccionemos en vez de ser reflexivos ante las situaciones o sacarle de repente a cada situación el regalo o el juguito que cada situación tiene. Y entonces a mí me da la sensación de que estamos viviendo en una Matrix donde muchas cosas que damos por supuestas como que son así, yo ahora me las vengo cuestionando y digo, pero ¿realmente serán tan así? ¿Por qué no podemos actuar de otra manera? Y creo que esta visión que por lo menos yo estoy viviendo complementa el otro proceso interno que cada uno hacemos. O sea, cada uno estamos indagando
en nosotros, y eso está bien, y en tratar de ver cuál es la mejor respuesta que podemos dar ante cada situación. Pero me parece que ayudaría a comprender mejor si empezamos a observar de que hay un diseño en la versión oficial de cómo se tiene que vivir, que me parece que ha sido intencional, y que de alguna manera vulnera, limita, condiciona nuestro verdadero potencial humano. Entonces, esta reunión a mí como me ha servido para hacer todo ese proceso y claro, capaz que esto es terrible bolazo, pero igual yo agradezco que me hayan permitido decirlo, porque de alguna manera ejerzo esa libertad que estoy reclamando, pero realmente la reunión me ha servido mucho para hacer todo ese proceso que me ayuda y me sirve. Le agradezco a todos los aportes que hicieron, porque cada uno desde su lugar, desde su foco, aportó cositas que también me han enriquecido. Gracias, Fabián. Gracias a vos, Miguel. La verdad que sí, comparto contigo casi en un 110%, o 120% ahí, casi por ahí andamos. Pero sí, hay como esa idea de que hay que vivir solo de una manera y darle el espacio a otras dimensiones del ser humano o a otras maneras de vivir no tiene lugar. Yo cuando hablo de que el resultado tiene que ser la emoción, nunca la emoción tiene que ser vivida, experimentada, y cuando pasa al revés, cuando la reacción nos genera una emoción, también tiene que ser vivida. No hay que ser, por eso hablábamos del no juzgarse, ¿no? No hay que permitir o permitirnos que esa emoción se apague o nos auto boicoteemos la posibilidad de experimentar esa emoción. Bueno, experimentemos esa emoción que no se está generando una realidad que es la que deseamos, y después intelectualicémosla. ¿Para qué yo estoy viviendo esta emoción? ¿Qué está pasando? Que eso no me está haciendo vivir. Me parece que está de más eso, y te agradezco el aporte. Y sí, es verdad, cada vez más hay como una idea con esto de la nueva normalidad, que yo ayer posteaba algo en Facebook y decía, la nueva normalidad me suena a norma del mal, normalidad, mal, pero sí, esa idea, no comparto esa idea de que la forma que vamos a tener que vivir la decidan unas pocas personas. Eso yo no estoy de acuerdo, y es verdad que cada vez más parece que va para ese lado la cosa. Juanjo, quedás vos, ¿no? Sí, bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio muy enriquecedor y de aprendizaje fabuloso. Así que gracias de corazón, y por la invitación, Fabián, y a todos también las gracias por volcar sus pensamientos, sus reflexiones que nos enriquecen a todos, ¿verdad? Y los distintos puntos de vista que es tan importante, ¿no? Escuchar siempre al otro, porque a fin de cuentas somos realidades diversas, ¿no? Cada persona, cada mente, cada ser humano, cada alma, ¿no? Que habita en el cuerpo que le ha tocado, ¿no? Que somos energía, tenemos esa realidad, y el otro es otra realidad, y eso, bueno, es fabuloso compartirlo con ustedes. Otro mundo paralelo es el otro. Bueno, Claro. muchas gracias por todo, a todos y a todas las que estuvieron ahí en Facebook, y a los que compartieron hoy. La semana que viene, mi idea es tener una nueva instancia, y
ya los comprometo acá, el público, a que estén, van a estar igual, pero me gustaría tratar la escuela post-pandemia, ¿no? La educación post-pandemia, que es algo que también me inquieta y me ocupa bastante, y los convino a Alicia y a Miguel si les parece, y si lo sienten, y si les emociona el preparar algo juntos. Sería genial, más que porque compartimos actividad en la red de educación transformadora acá en Uruguay, y ellos son maestros, y bueno, primero que son maestros particulares míos, y después han sido maestros de profesión en su vida, en su experiencia, y bueno, me sería un honor que el próximo encuentro tengan una participación más activa, si a ustedes les parece. Y si dicen que no, van a quedar acá grabados de que no. Bien. Acá estaremos, acá estaremos. Ya está, quedó grabado. Mañana ya, ¿no? Para Juanjo son las 3 de la mañana, ¿no? Las 3 de la mañana acá, al otro lado del Atlántico. No te quitamos más sueño. Hay que destacar eso. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un saludo para Un abrazo a todos, y nos vemos el lunes.